Se acaba el año. Que se acaba con baile, gozadera. Y se acaba el año, Dianita querida. Buenos días. Buenos días, mi querido Robert. Así es, estamos ya a pocos días de que se culmine, este 2022 con alegrías, con tristezas, aprendizajes, enseñanzas que nos permiten tomar también decisiones para un 2023 y acciones que nos permitan hacer cosas positivas en nuestra vida, alcanzar metas que no se han logrado en este año, algunas cosas. Hay que llegar con buen ánimo, Dianita. Hay que llegar con buen ánimo, con energía positiva, con esperanza de que las obras que se vayan a vivir sean mejores que las que ya hemos vivido. Como hiciste el balance, así son los años, regulares, buenos, con cosas muy agradables, otras desagradables, pero está en nosotros. ¿Sabes cuál es la mejor forma de cambiar? ¿Y quién puede cambiarte? Uno mismo. Veas al espejo y póngase todas las ganas. Y hoy tenemos acompañantes en el set. A ver, cuéntenme. Tenemos ahí a un ídolo del fútbol que ha brindado tantas alegrías a los jóvenes, a los adolescentes, a todos, a los adultos. Ahí está Messi, vea. Cuánta alegría, ¿no? Nos dio este año. Bueno, yo he visto en varios escenarios que le van a quemar a Messi. Le fue un buen año a Messi. Sin duda, logró el ideal que es ser campeón del mundo. Y ahí está el que nunca falta, el famoso Freddy Krueger, ¿no? Ajá. El de la... ¿Se acuerda de la niña? No me haga, acuérdate. Me encanta, me encanta. La inocencia, como la niña lo decía en una publicidad, en una campaña de hace muchos años, cuando era chiquitica. Claro, cuando era chiquitita, sí, eso no lo dudo. Besitos queridos y amigos en el Ecuador y el mundo. Hay que vivir este día 29 de diciembre. El tiempo se está agotando para este 2022. Así que comencemos ya las diferentes cábalas, ritos que se tiene, a organizar la cena, la despedida. Claro, ya estamos a poquito tiempo, la semana está acabando y muchos ya tomaron vacaciones, ¿no? Sí, ya algunas personas decidieron adelantar sus vacaciones visitando la playa o algunos lugares del país. Sí, un poco tomándose un tiempo de descanso. Algunos lo toman para pasarlo en familia, otros para reflexión y otros cuantos, en cambio, se dedican también a trabajar. En caso de nosotros, que, como yo siempre digo, no hay mejor forma que acabar un año trabajando y recibiendo el año trabajando. Así es, la limpia respectiva. Le vamos a tener un reportaje a nuestros televidentes sobre esto, sobre las cábalas de fin de año. Así que usted esté atento a nuestro informativo. Tenemos muchísimo material para compartir con usted. Es importante algo, queridos amigos. Vamos a tener la fotografía. Mándenos desde este instante al 098-518-4393. Anote el número 098-518-4393. Mande con la fotografía de la familia, de la persona que quieren saludar. Cuéntenos también cómo lo van a celebrar, cómo van a quemar a este año 2022. A lo largo de este noticiero y en el primer noticiero de la comunidad lo estaremos presentando. Queme al viejito. A quien quiera dejarle, a quien quiera quemarle, a quien usted considere que hay que quemarle. Así es. Bueno, más adelante estaremos ya presentando también las notas sobre las cábalas y no se olvide de su fotografía para mostrarlas aquí en este espacio. Vamos con las noticias. Vamos ya con las noticias. Luego de varios procesos legales, un dictamen judicial dispuso que militares que buscaban ser ascendidos a cabos fueran dados de baja. Sí, hace más de 2 años se han reintegrado a sus funciones. Ellos se presentaron ya ante el Ministerio de Defensa para su reincorporación. ¡Viva los pensionistas! ¡Viva! Apoyando a los compañeros soldados. No les quedó más que ver pasar más de 2 años para, con la frente en alto, regresar nuevamente al Ministerio de Defensa. A 6 compañeros militares de servicio activo de la Fuerza Terrestre que hoy les integran a las Fuerzas Armadas, a las filas de las Fuerzas Armadas, después de ganar una acción de protección por discriminación. Fue en el 2020 cuando inició el calvario para 47 militares que fueron dados de baja por supuestamente no aprobar la evaluación física sin que se les haya dado una segunda oportunidad, como contemplaría el reglamento del 2014. El 30 de septiembre de 2020 presentaron una acción de protección a la cual perdieron, inclusive estuvieron avalados por la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo. Luego se hizo una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tampoco dio paso. Tuvo que pasar un año, el 7 de julio de 2021 se presentó una nueva acción de protección por discriminación. En esta discriminación, obviamente, la jueza da la resolución que hoy día se reintegren 6 de 47 militares que fueron dados de baja el 30 de septiembre del 2020. 31 uniformados más correrían con similar suerte.
al marcarse un precedente. La verdad me siento muy contento y también muy seguro porque, bueno, mis compañeros ya se reintegran y la verdad es un punto más a favor para poder reintegrarnos nosotros, o sea, todos los compañeros que somos de los 47. ¿Se hizo justicia? Estamos haciendo justicia y lo haremos justicia las veces que sea. ¿Usted tenía algún impedimento físico cuando fue separado? No, ningún impedimento físico. Y no, la verdad no. ¿No le dieron una explicación clara? No, nunca nos dieron una explicación del por qué nos dieron la baja, o sea, solo nos dijeron su disque no aprueba, no está apto para el curso de ascenso. Militares en servicio pasivo estuvieron presentes para apoyarles. Esto es algo histórico que a nuestros compañeros lo están incorporando. Entonces lo que queremos es, igual a los otros compañeros que faltan, también que los incorporen, porque no pueden ser ni 5, tienen que ser todos. ¿Hay discriminación en las Fuerzas Armadas? Mucha. Aquí está, discriminación, camarada. ¿Sí? Mucha discriminación. Quizás aquí cabría el dicho, la justicia tarda pero llega. Informó Héctor Romero. Puede contarles que ni la Central Unitaria de Trabajadores CUT ni el Frente Popular, que se disputan la vocalía del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tienen la razón. Así lo sostiene Patricia Borja. Ella es experta en seguridad, para quien Luis Clavijo debe continuar en sus funciones. Richard Gómez, de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, al parecer no dará su brazo a torcer hasta ser posesionado como representante de los trabajadores ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IES). Lo hace demandándose de cumplimiento a lo dispuesto por un juez de Quevedo a su favor, otorgando justamente 24 horas de plazo a la Suprebanco que nos califique. Ya la superintendencia nos calificó, al IES lo que le toca es conocer esa calificación y tomar inmediatamente posesión de los cargos de los asegurados. Gómez estuvo acompañado de simpatizantes quienes protestaron en los exteriores del edificio Zarzuela. El Frente Unitario de Trabajadores también pelea esa vocalía. Una lectura más amplia la tiene Patricia Borja, especialista en seguridad social, para quien ninguno de los dos sectores tiene la razón. Entre otras cosas, advierte que una vez aprobadas las reformas a la seguridad social, que dejó sin efecto el decreto ejecutivo expedido para reemplazar a los miembros del Consejo Directivo, es decir, trabajadores y empleadores, se dejó cómo se operaría en el periodo de transición, hasta que el Consejo Nacional Electoral CNE convoque a elecciones para elegir a los nuevos funcionarios. Los actuales vocales, representantes de los asegurados y de los empleadores, prorrogarán sus funciones hasta la posesión de los nuevos vocales. Lo que dispone la ley es que tiene que continuar el doctor Clavijo, a pesar realmente de que está prorrogado en funciones de la serie de acciones, de omisiones que le han sido atribuidas en varios informes de la Contraloría inclusive, pero la ley manda eso. De ahí que acciones de protección presentadas se quedarían sin piso. A pesar de que el juez de Quevedo parece que ni siquiera se enteró realmente de que entró en vigencia esta ley, y menciono en estos términos porque en esa sentencia, como se puede revisar en consulta de causas, el señor juez de Quevedo fundamenta su decisión en lo que disponía el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social previo a la reforma. Y no puede ser posible que un juzgador cuando hay inclusive principios de que el juez conoce el derecho, fundamente su decisión en una disposición que ya fue reformada. Esto en medio de una audiencia prevista para el 4 de enero, informó Héctor Romero. Y altos mandos militares de Ecuador y Colombia mantuvieron una intensa reunión delineando estrategias de prevención ante el flagelo del narcotráfico y los delitos conexos que esto ha generado en los dos países. Con el objetivo de fortalecer la vigilancia y control en la frontera entre Ecuador y Colombia. Durante este día se generó una reunión de suma importancia con altos mandos militares de los dos países, donde se fijaron los parámetros de un plan de protección de fronteras. Estas operaciones combinadas viabilizarán una eficaz coordinación de las Fuerzas Armadas de los dos países en zonas consideradas de alto riesgo para neutralizar los enfrentamientos entre grupos irregulares armados por el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, acciones de violencia y criminalidad. Esto que está perjudicando al accionar del Estado y que está yendo en contra de muchos temas que hoy por hoy la sociedad requiere. A mediano y a corto plazo, unos planes militares que
que permitan enfrentar esta amenaza. Este plan se ejecutará a inicios del próximo año. El objetivo se centra entre ambos países a fin de dar cumplimiento a su misión constitucional. Este será defender la soberanía e integridad territorial, así como la protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos que habitan en el cordón fronterizo. Luego de varias horas de diálogo, firmaron el acta de compromiso acordado para la implementación táctica y operativa del Plan de Protección de Fronteras, que permitirá implementar estrategias para así frenar las acciones del narcotráfico y el crimen organizado en la frontera común, dispuestos por los presidentes de Ecuador y Colombia. Esto va a ir encaminado a poder frenar todas las dinámicas que emplea el narcotráfico y sus delitos conexos para causar impacto en la seguridad de las regiones de frontera. Es por ello que será necesario que los acuerdos a los que se llegó en esta reunión se traduzcan en planes y órdenes que permitan minimizar estas amenazas transnacionales. Tenemos un enemigo común, una amenaza común, y como tal, mediante esfuerzos comunes, es que tenemos que enfrentarlas y doblegarlas. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Juan Zapata, ministro del Interior, visitó la provincia del Oro por temas de seguridad. Allí se realizó la donación de 6 camionetas patrullas por parte de la prefectura de esa localidad. Recibirá 350 nuevos miembros de la Policía Nacional, esto para combatir la delincuencia y, por supuesto, la inseguridad. En un acto protocolario llevado a cabo en el Comando de Policía de la Subzona El Oro, el ministro Juan Zapata recibió por parte de la prefectura la donación de 6 camionetas equipadas que servirán para fortalecer las tareas de patrullaje y la lucha contra la delincuencia. Y es la manera de enfrentar a lo que estamos hoy enfrentando, dinámicas distintas de violencia. Hoy no estamos solamente con delincuencia común, sino con crimen organizado. La autoridad mencionó que El Oro está dentro de las 7 provincias priorizadas en el marco de seguridad, ya que esta zona es utilizada por los narcos para ingresar droga. Por ello está considerado reforzar con más elementos de la Policía Nacional para el próximo año. Nosotros estamos ya priorizando los 8.500 nuevos policías que saldrán en abril para esta provincia. Estamos contemplando 350, que será un número bastante importante que va a fortalecer el músculo operativo. Otra de las acciones a implementar es el blindaje de 74 unidades de policía comunitaria a nivel nacional. Asimismo, se dotará de munición de armas cortas y largas para 60.000 policías que operarán en todo el país y la adquisición de vehículos. Dentro de las adquisiciones que hará la policía están justamente patrulleros, vehículos tácticos, porque hay zonas donde ya tenemos que entrar con vehículos blindados, vehículos tácticos, armas cortas, armas largas y sobre todo una herramienta de inteligencia para que la información nos permita dar con estas bandas delincuenciales. Zapata sostuvo que los operativos conjuntos entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional continuarán. El objetivo, no darle tregua a la delincuencia y disminuir el auge delictivo, informó Richard Ceballos. Y según la Corporación de Exportadores, la inseguridad, la carga impositiva y la eliminación del subsidio del diésel para camaroneras con más de 30 hectáreas ponen en peligro de quiebra a la cuarta parte de los negocios a nivel nacional. También exigen la aplicación de la devolución automática del IVA y la degravación del 100 subpartidas arancelarias. Es lo más parecido a las 7 plagas de Egipto, pues, si no es el peso tributario, la escasez y el incremento de costos de materias primas por la invasión a Ucrania, dicen los exportadores, es la droga en los contenedores y la extorsión sin Dios ni ley. Nuestra proyección, en función de este impacto, a la primera semana del mes de diciembre, fue que la producción puede caer hasta un 20%. La contaminación de contenedores en cacao ha crecido un 400%. Son camaroneros, bananeros y cacaoteros que alegan la falta de competitividad agudiza el escenario actual. Que nos apoye en seguridad, que nos apoye reduciendo costos. Siempre lo he dicho. Ecuador es un país carísimo para producir dolarizado. Exigen por ello la aplicación de incentivos tributarios que sostienen están vigentes en la ley, pero nada. El tema del drawback es fundamental, usted decía decisión. Eso es una inversión.
y el drawback no es un subsidio. Le suman la eliminación del subsidio al diésel a las camaroneras con más de 30 hectáreas. Si ese productor con 1.50, con 1.36 de ingreso ya estaba perdiendo 14, más los 16 a pérdida, hoy pierde 30 centavos por cada libra que produce. Hoy está condenado a la quiebra. Sobre la postura del presidente de México en torno al acuerdo comercial con Ecuador, creen que el país debería girar su mirada. Cuando tenemos otros acuerdos comerciales con mayor relevancia, una vez que se ha dejado fuera de la negociación a los dos principales productos de exportación para el país. Le surge una audiencia en Palacio. Cordex agrupa 700 empresas que crean 900.000 empleos y en 2021 generaron 11 millones de dólares en divisas. Con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. Las previsiones económicas dan cuenta de que Ecuador será el país con la inflación más baja de América Latina en el año 2023. Sin embargo, el crecimiento económico no será el esperado. En la siguiente nota, pues expertos analizan los retos de las finanzas nacionales para este nuevo año. Apuntalar la economía es uno de los retos más importantes para Ecuador de cara al 2023. Expertos aseguran que el próximo año será clave para estabilizar las finanzas públicas. Para el 2023 se espera un crecimiento del 2.7%, frente a una inflación del 3% aproximado. Realmente se ve que el Ecuador se va a mantener con mucha estabilidad. A fin de equilibrar las finanzas públicas, el gobierno deberá mejorar varios indicadores económicos. Y el gran desafío del Ecuador es revertir la situación de su riesgo país. Llegar nuevamente a niveles por debajo de los 800 puntos para generar mayor seguridad para el inversionista del exterior. La dolarización le ha permitido a Ecuador tener una de las tasas de inflación más bajas de la región. No obstante, es necesario mantener estrictos controles para evitar la especulación. El último dato de noviembre dio 3,6% de la inflación general y la inflación de los alimentos y bebidas está creciendo al 7,6%. Y eso impacta de manera central en la gente de menores recursos. Abrir nuevos mercados y reducir el endeudamiento externo también serán factores determinantes para sortear la desaceleración económica mundial. Me parece muy saludable que Ecuador busque abrir su economía, siempre y cuando la negociación de esos acuerdos sea inteligente, pero también hay que tener en cuenta que el modo en que se negocia tiene que tener dentro de su objetivo no destruir la industria ecuatoriana. La estabilidad económica también dependerá de la estabilidad política. Expertos insisten en que el Ejecutivo y el Legislativo deben trabajar en conjunto para atender las demandas populares. Informó Álvaro Terán. Vamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Pese a una ligera disminución de casos de contagios de COVID-19 e influenza en las últimas semanas, expertos señalan que se debe seguir utilizando la mascarilla en espacios cerrados o en reuniones sociales para evitar un repunte mayor y complicaciones. Las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias ante el repunte de casos registrados en las primeras semanas de diciembre han logrado aplanar la curva de contagios de influenza y COVID-19 en el país. Pero el relajamiento ciudadano durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, dicen las autoridades, podrían nuevamente generar un alza de casos positivos. Eso quiere decir que en la semana 49 nosotros tuvimos cerca de 100.800 casos positivos y en comparación a la semana 51 que estamos ya cerrando o ya cerramos, tenemos 800 casos. Se ha visto una disminución en los casos positivos de COVID. Y lo mismo sucede en los casos de reporte, ¿no?, de enfermedades respiratorias. A esto se suma que la ciudadanía estaría confundiendo la sintomatología respiratoria entre gripe, influenza y COVID-19 y automedicándose sin acudir a un especialista o centro de salud. Siempre es importante no automedicarnos y asistir cuando tengamos estos síntomas hacia un médico para que nos realicen las pruebas correspondientes. No ir a la farmacia únicamente, utilizar lo que es el antibiótico, porque el antibiótico después, si tomamos de manera irresponsable, creamos una resistencia antimicrobiana y generamos mayores complicaciones.
Es por eso que especialistas enfatizan que mantener el uso de la mascarilla y completar el esquema de refuerzos de vacunación tanto de influenza como COVID-19 lo mantendrán protegido a usted y sus familiares. Cuando se dio la disposición de la utilización de mascarilla nuevamente en lugares cerrados, esto disminuyó la transmisibilidad. El que completen los esquemas de vacunación tanto de COVID y como de influenza ayuda a disminuir los casos graves. Añaden que si de presentar síntomas respiratorios en los últimos días, se debe guardar aislamiento por al menos 5 días y usar mascarilla obligatoriamente. No arriesguemos a contaminar más. Si estamos en este caso con sintomatología respiratoria, informemos en nuestros trabajos, vayamos al médico para que tengamos el correspondiente manejo frente a la enfermedad. Según datos de la cartera de salud, hasta el 27 de diciembre de este año, el 55.59% de la población se ha inoculado con la primera dosis de refuerzo, mientras que con las 2 dosis de refuerzo se han vacunado un poco más de 2.700.000 ciudadanos, informó Mauricio Sánchez. Bueno, ahora es importante, amigos queridos que nos están viendo, cuidarnos más que nunca porque hay aglomeración de personas. Uno va a los centros comerciales y está realmente lleno de personas, ríos de gente. Entonces, ya lo sabe, evítese el contagio, es preferible, la mascarilla en mano y con eso estamos tranquilos. Es algo que ya debe ser común en nuestra preparación diaria, tener la mascarilla y cuando usted vea que es necesario, pues póngasela. De esa manera se evitan los contagios de cualquier tipo de virus que ahora andan recorriendo. Igualmente los que no se han completado pues la cartilla de vacunas, trate de hacerlo. Los accidentes de tránsito, y vamos a cambiar el tema, es otro de los problemas graves que se tiene en esta temporada de fiestas. Exceso de velocidad, exceso de bebida, impericia, en fin, de lado y lado, pues hacen que lamentablemente lo que vamos a ver sea el paisaje de un mes de diciembre, donde hemos visto, no solamente en Quito, en el Ecuador entero, una cantidad de accidentes que sí se podrían evitar. Ejemplo, una persona fallecida, 2 heridos, dejaron 2 accidentes de tránsito en varios puntos del distrito metropolitano de Quito. El más grave, amigos, se registró en la Panamericana Norte. Los bomberos rescataron al chofer que estaba atrapado entre los fierros. Evitemos accidentes. Mire este escenario. Llegaba el nuevo día y la desgracia se dibujaba en la Panamericana Norte a la altura del intercambiador de Collas. Una buseta escolar impactó contra la parte posterior de un camión. Producto del siniestro, el chofer y único ocupante del carro amarillo murió. Acudimos con 10 efectivos y verificamos que en un choque por alcance de una furgoneta contra un camión. Desafortunadamente, al intervenir en la escena, encontramos una persona fallecida, un masculino de 25 años, politraumatizado. Fue necesario utilizar equipo hidráulico para cortar las latas y rescatar al conductor que estaba atrapado en la cabina. Aparentemente la buseta que bajaba de Quito hacia Guayabamba se dirigía a cumplir un recorrido, pero la muerte se cruzó y se quedó a medio camino. A esa hora de la mañana suponemos que estaba yendo a retirar pasajeros. Pero sí, en efecto, solo estaba el conductor, que fue la persona afectada, la persona fallecida en este caso. El segundo percance ocurrió en la avenida Simón Bolívar, en el sector de La Hormigonera. Un auto que circulaba en sentido norte-sur chocó contra un árbol. Producto del impacto, el chofer y el acompañante resultaron con lesiones de consideración. Para su valoración médica, los llevaron a una casa de salud. En el lugar acudimos con 5 efectivos del cuerpo de bomberos. Los pacientes afortunadamente estaban estables, policontusos, referidos a casas de salud. En el vehículo viajaba una familia. 2 menores que estaban en el asiento posterior salieron ilesos. En Quito informó Iván Casamen. Evitemos realmente este tipo de accidentes. Manejen con cuidado. Hemos visto, personalmente les digo, a lo largo de estos días cómo se va en exceso de velocidad, sobre todo en esta famosa vía de la Simón Bolívar. Así que por favor, seamos consecuentes, más aún si estamos llevando familias. Un aparatoso accidente de tránsito puso en peligro ocupantes de un pequeño auto luego de ser impactado por un tráiler. Este suceso se registró en la avenida Domingo Comín. Esto es en el sur de la ciudad de Guayaquil. Que todo fue parte de un milagro es lo que expresan quienes fueron testigos del suceso. La pesada estructura del vehículo grande quedó sobrepuesta contra el auto donde viajaban 4 personas. El señor, el que conducía, se hirió bastante la mano. Ahí está la sangre, está en el piso. Según la información, se trataría de 2 adultos y 2 menores de edad quienes iban en el interior del carro dorado.
Ambos vehículos eran conducidos por la avenida Domingo Comín con dirección hacia el sur. Al llegar a la intersección con la Ernesto Albán, se produjo un acercamiento muy peligroso. Un choque lateral angular en donde el auto terminó estrellando su parte anterior con el poste de alumbrado eléctrico. Producto de esto salieron las personas del auto, salieron lesionados. Mire cómo ha quedado el carro, ha quedado terrible, terrible. Ya esto parece un acordeón ese carro. Unidades del Cuerpo de Bomberos, de la ATM y de la OIAT acudieron al sitio de la emergencia, retiraron a los ocupantes del auto y los trasladaron hasta una casa de salud. Narran los testigos que el conductor y uno de los menores de edad resultaron con heridas. La comisión permite que estos carros pasen por aquí. Y lo que pasa es que algunos vehículos son de estas compañías que están aquí y ellos solamente dan la vuelta aquí en Rondel y cogen la perimetral. Informó José Morales. Jueces que atienden procesos legales contra miembros de organizaciones narcodelictivas en diferentes ciudades del país reciben amenazas de muerte por no alinearse a sus requerimientos. El caso más reciente es el de una jueza del Guayas que, al igual que sus colegas, considera que no existen garantías para ejercer su trabajo. Por ahora no quiere exponer más su rostro. Reconoce que teme por su vida, la de sus compañeros de trabajo y su familia. Desde que ejerce como jueza penal del Guayas hace 7 años, es la primera vez que recibe amenazas de muerte. La intimidación estaría relacionada a un proceso judicial que lleva. Tras recibir el panfleto donde 2 grupos armados la mencionan como incorruptible, por lo que la critican y le aseguran que pagará las consecuencias junto con su familia, resaltando que conocen sus rutinas personales y la de sus seres queridos. Lo que hizo fue notificar a sus superiores y al Consejo de la Judicatura, esperando protección inmediata. No es que te dan seguridad con toda la rapidez. No es que existen garantías mínimas de seguridad. Sobre la agilidad con la que se abordó su caso, la directora de la Judicatura del Guayas considera que fue eficiente. Hicimos nuestro trabajo en pocos minutos. El Ministerio del Interior tiene que asignar, después de un estudio de riesgo, una persona para que la cuide. El estudio de riesgo demorará unos 2-3 días, pero hasta tanto, si es urgente el tema, ya se le da custodia policial al servidor. Pese a que la amenaza fue recibida a las 8:30 del martes 27, pudimos corroborar mientras realizábamos la entrevista que la tarde del miércoles 28 aún la magistrada no tenía resguardo policial. Yo tuve que requerir a los miembros de la Policía Nacional que me acompañan a poner la denuncia y posteriormente me regresaron a la unidad judicial y ya me quedé sin custodia. Quien nos acompaña es juez penal de Esmeraldas. Él fue intimidado junto con otros colegas hace 6 meses. Recién recibió algo de respuesta. Nosotros tuvimos que presentar una acción constitucional para que otro juez le obligue al Ministerio del Interior a darnos custodia. Porque cuando nosotros solicitamos inicialmente en esos 4 o 5 meses, nos hicieron un análisis de riesgo por Zoom. Nadie vino a ver dónde vivíamos, nadie vino a ver cuáles eran nuestras rutas. La primera vez nos habían dicho que no hay riesgo. Esta vez cuando vinieron nos dijeron sí hay riesgo y les vamos a dar 2 policías a cada juez. Que no todos los juzgamientos irregulares en el país han tenido tintes de corrupción y que muchos responden a amenazas contra ellos y sus familias. A una compañera jueza le fueron donde el hijo y le dijeron al hijo un poco más que ya olía, formó la mamá. En mi caso, pues en un evento de mis hijos, fueron y le tomaron fotos a mi esposa. El temor los tiene pensando en renunciar, informó Maite Morán. Autoridades, ¿qué esperan ahí? Es el porqué también tanto problema que se tiene con los jueces. Ahí está el detalle, las amenazas continuas por parte de los delincuentes. Agentes antinarcóticos impidieron la salida de 1 kilo de droga líquida. Esto por el aeropuerto de Tababela, en la ciudad de Quito. El alucinógeno estaba empaquetado en sobres de salsa de tomate y envasados en preservativos. El cartón fue localizado en una agencia de correos. Llamó la atención de los agentes antinarcóticos que la encomienda que contenía salsa de tomate tenía como destino Estados Unidos. Al abrir el paquete se toparon con los sobres de plástico, pero el peso sobrepasaba lo normal. Además, un olor extraño alertó a los policías. Ubicando un paquete en específico el cual presentaba un perfil de riesgo, conteniendo en su interior varios paquetes con condimentos.
los cuales no correspondían a su peso. Al romper el empaque encontraron 3 preservativos cargados con droga líquida, en el otro la misma situación, en total 6 condones repletos de cocaína líquida. Intentaron sacar al mercado internacional por el aeropuerto de Tababela. Con un peso total de 1.199 gramos, lo cual nos representa 11.990 dosis que fueron puestas fuera de circulación, las mismas que pretendían ser ingresadas a un país de Norteamérica en específico. Pero no fue el único caso. En un acordeón también intentaron esconder medio kilo de pasta base de cocaína, droga que estaría destinada para consumo interno, mientras un sujeto que se movilizaba en una motocicleta encaletó bajo el asiento 2 kilos de cocaína. El sospechoso aparentemente estaba encargado de la entrega del alucinógeno. Hemos realizado un direccionamiento hacia de la desarticulación de organizaciones delictivas dedicadas al microtráfico. Porque esas son las que se establecen a través de la rivalidad, a través de la pugna en territorio, y eso produce también las muertes violentas. Casos resueltos por la Unidad Antinarcóticos en el Distrito Metropolitano de Quito en las últimas 24 horas. Informó Iván Casamen. Autoridades de la aduana y Policía Nacional descubrieron un camal clandestino que funcionaba al interior de una vivienda al sur de la capital. Se trata de 8 toneladas de productos cárnicos, miren ustedes, en mal estado, los mismos que presuntamente estaban listos para ser distribuidos. Así, uno a uno eran sacados a este camión costales que contenían decenas de patas de res. Eso además de carnes de diferentes cortes de animales. Pero una cosa es contarle y otra percibir el fuerte olor que de esta casa salía. Sí, de esta casa, porque el interior de la misma se usaba como un aparente camal clandestino. Ingresamos a la bodega, la señora dueña del inmueble manifestó que no tenía documentos. Y aparte que no tiene la debida inocuidad del producto, que está mal manejado, no se ha respetado la cadena de frío, entonces se procedió al decomiso de los productos. Y es que en total fueron 8 toneladas de productos cárnicos que las autoridades requisaron en esta vivienda, la mayoría sin refrigeración, y qué hablar de los registros sanitarios. Con el informe respectivo de Aeroclad, eso se va a destrucción. Una sola mujer se identificó como dueña de toda esta mercadería, que aparentemente fue traída desde Colombia. Este de centro de acopio, y al parecer tienen algún centro de distribución por aquí, por la parte sur de la ciudad de Quito. Al lugar llegaron autoridades de sanidad y luego de realizar varios estudios fue que verificaron que esta carne no estaba lista para el consumo humano. Evidentemente, al estar productos y subproductos cárnicos en la misma cámara donde se contenían, no podríamos garantizar su consumo. Y las razones son varias. Al doc, si es que yo consumo productos de mala calidad en cualquier lugar que no estuvieron bien tratadas, ¿qué enfermedades puedo yo contraer? Obviamente, cualquier tipo de las enfermedades de transmisión alimentaria, que sea salmonelosis, parasitosis. Las autoridades creen que la persona que allí se encontraba no es la única que estaría detrás de este aparente camal clandestino, por lo que se encuentran investigando la responsabilidad de más implicados. Informó Ismenia Solórzano. Sin duda se vienen los festejos de fin de año y quienes tienen peluditos en casas pues se preocupan su cuidado, sobre todo en esta época donde los petardos van a asomar en ingente cantidad. En el siguiente reportaje vamos a darles algunas recomendaciones, amigos, para que su peludo no sufra por la pirotecnia. Las campanas. Una de las preocupaciones de los festejos de fin de año son las mascotas, especialmente por los ruidos que produce la pirotecnia. Eso es demasiado fuerte para ellos y eso les provoca mucho miedo, mucha angustia, mucho susto. Como los animales no comprenden qué es lo que está ocurriendo, pueden salir disparados contra ventanas, contra objetos de la casa, se salen de la casa, pueden ser atropellados, pueden ser agresivos con sus tutores. Tanto veterinarios como quienes entrenan a los animales domésticos señalan que lo mejor es familiarizarlos con ruidos fuertes. Lo que sugieren es entrenarles a los animales de compañía semanas antes o días antes
para que se vayan acostumbrando a sonidos fuertes, es decir, ocupando nuestros equipos de sonido, nuestros equipos electrónicos, provocando ruidos, provocando sonidos. Si usted no hizo esta preparación y su mascota se afecta por el sonido de la pirotecnia, existen algunas recomendaciones. Es no amarrar al perro. Hay muchas veces que las personas, por evitar que se vayan, le dejan amarrado. Ahí el perro al momento del estrés va a causarse daño, se va a ahorcar, va a salivar, va a ser más complicado para el perro. Hay que tener un lugar adecuado, poner una cama donde esté cómodo, ponerle agua, comida y ponerle, lo recomendable es ponerle los juguetes que más le guste, para que él intente, el momento del estrés, tratar de distraerse con eso. También se puede colocar este tipo de vendas entrecruzada. La misma simula un abrazo y así la mascota se siente protegida. El pedazo de tela debe ser ancha para no lastimar al animal. No se recomienda tapar los oídos de los animalitos con objetos porque se los puede lastimar. De acuerdo al diagnóstico del veterinario, también se los puede dar ciertos medicamentos. Estos son feromonas, por ejemplo, o tranquilizantes, sedantes, que pueden un poquito aplacar esa angustia, ese miedo que pueden tener los animales. Informó Valeria Navarro. Duda, toma en cuenta todas estas recomendaciones, sitios seguros para los peludos en caso no están familiarizados con este tipo de ruidos que son sumamente grandes y para nosotros nos parece fuertes 100 veces, es lo que nuestros compañeros de vida pues lo perciben durante estas famosas fiestas. Decomisan a propósito, gran cantidad de camaretas, esto en el suroeste de la ciudad de Guayaquil. El material fue confiscado durante un operativo ejecutado por autoridades municipales y de la Intendencia de la provincia de Guayas. Se activaron los operativos anticamaretas en Guayaquil y por ello autoridades de la Intendencia, además del municipio de la urbe, llegaron hasta este punto, ubicado en la 20 y Chambers, en el suroeste de la ciudad. En inmuebles de la zona encontraron gran cantidad de camaretas. La idea era evitar que este producto, el cual no está autorizado, sea comercializado. El representante del Departamento de Justicia y Vigilancia nos contaba los detalles de las acciones que se ejecutaron en el punto. Se procedió a encontrar materiales explosivos en 4 predios del sector. Se va a abrir un expediente a cada predio y que sean citados a la comisaría municipal. Hasta nuestra llegada al lugar aún no se había podido determinar la cantidad de mercadería decomisada. Es decir, habían fundas y más fundas de camaretas. La Intendencia aseguraba que se debe aplicar las sanciones respectivas a las personas que venden o distribuyen este producto. Y nos acudimos al punto conjuntamente con el GIR para hacer el control y retiro de este material. Al momento no se ha terminado de contabilizar lo que se ha retirado, pero luego de un trabajo por parte del GIR será puesto en conocimiento. Producto de todo esto se establecerán las sanciones correspondientes y será puesto en conocimiento de la Fiscalía Provincial del Guayas para que actúe de oficio. Las viviendas en donde fueron encontradas las evidencias fueron clausuradas. Esto como manera de llamar la atención de aquellas personas que quieran dedicarse a la fabricación de los explosivos de fin de año. Tome conciencia de lo que ya ocurrió a principios de mes. Esto representa un gran riesgo para las personas, para las viviendas, no solamente para el que fabrica, sino para las aledañas, y que por favor desistan del acopio de estos. El procedimiento nuestro es intervenir, poner los sellos de clausura para que ellos se acerquen a las comisarías y firmen un acta de compromiso. Informó Julio César Saor.